Vamos a hablar de medir resistencia y capacidad del cuerpo humano con un multímetro. Se pueden medir muchas cosas de los tejidos. Se puede medir la resistencia, se puede medir la capacidad, se puede medir la impedancia, se puede medir la conductividad, se puede medir otra cosa que mido yo que llamo el tau, que es decir, el tiempo de carga de un condensador, pero para medir la resistencia y la capacidad con un multímetro simplemente puede hacerse. Para medir la impedancia ya se necesita un osciloscopio. Y para medir otros parámetros se necesita más instrumental. Pero para empezar, la resistencia y la capacidad, la resistencia en ohmios y la capacidad en nanofaradios. Normalmente va a ir en nanofaradios. Son dos medidas que son muy interesantes porque, claro, los tejidos vivos tienen un comportamiento de parte de resistencia y parte de condensador. Y en la unión de condensadores más la resistencia da lugar a la impedancia. Pero bueno, eso da para otro vídeo. Entonces, este aparatito, cuando se enciende, tiene dos opciones, que es la medida de resistencia, que en este caso, este modelo concretamente está aquí, y el siguiente paso es la medida de capacidad. Entonces, si empezamos a medir la resistencia, pues lo ponemos aquí. Luego, tiene unas puntas de prueba, que normalmente el negro va al común, aquí, y llama al común, y el otro va aquí. ¿Qué ocurre? Que tiene unas puntas muy finas, y estas puntas para medir componentes electrónicos están bien, pero para medir algo como de los tejidos vivos, pues no miden bien, falla mucho, no es la forma más correcta de hacer mediciones con las puntas del propio aparato. Yo propongo que hagamos una sustitución, eliminar estos cables y utilizar como electrodos, que se pueden utilizar distintos tipos de electrodos, pero sería bueno estandarizar algo metálico, y yo sugiero, pues estas son unas cucharas dobladas. El hecho de tomar entre los dedos de esta forma es una manera de estandarizar y de homogeneizar la forma de medir. También se pueden utilizar electrodos adhesivos, pero claro, los electrodos adhesivos tendrían que ser siempre nuevos para que no cambiara el electrodo de características, que siempre sean del mismo tamaño, porque el tamaño influye en la resistencia y en la capacidad. Habría que estandarizar y homogeneizar y protocolizar la forma de medirlo. Y esta es una buena forma. Se pueden medir muchas zonas del cuerpo humano, cada una tiene sus parámetros. Pero bueno, para ir empezando, yo sugiero esta forma. ¿Y cómo llegan aquí los cables? Pues con estas pinzas, conectamos aquí las pinzas, otra aquí, y luego aquí conectamos unos cables. Un cable puede venir aquí. Aquí no hay polaridad, y entonces los colores, no hay problema con el tema de los colores. Si yo tomo esto aquí y ahora conecto este aquí y este aquí, si yo mido, ahora mismo no me va a medir nada. Esa OL significa que está fuera de rango, que es incapaz de medir porque hay demasiada resistencia. Si yo activo este interruptor, a partir de ahí ya me da valores. Pero fijaros que se está produciendo un fenómeno, y es que la resistencia está cambiando, los valores están cambiando. Entonces es muy importante no solamente medir un instante, sino medir la evolución. ¿Qué pasa con la resistencia? Porque ocurre que de unas personas a otras, cada uno tiene sus valores, pero hay en unas personas donde se eleva, en otras desciende, en otras hay un pico de ascenso y luego desciende. Y si yo
hago un tratamiento, antes del tratamiento me da un valor, después del tratamiento me da otro valor. Es muy importante también que este aparato sea capaz de almacenar los datos y ver la evolución para graficarlo, que este aparato tiene esa posibilidad, pero luego hablaremos de ello. ¿Por qué introduzco este interruptor? Pues porque ahora mismo está activo. Si yo ando tocando, digamos que saldría una gráfica en el tiempo. Si se va a obtener una gráfica con picos, altibajos, sale una gráfica muy sucia. Entonces es importante que en un momento determinado, si yo lo tengo apagado, sujeto, afianzo, no me muevo, mantengo siempre la misma presión y activo el interruptor. Y a partir de ahí se inicia la medida. Me mantengo quieto durante un tiempo y puedo hacer una gráfica de la evolución de los datos, que eso es lo importante. Esa es la parte más importante. Para medir eso, durante un tiempo, se necesita un aparato que tenga la capacidad de guardar datos, que lo veremos ahora a continuación. Un protocolo que debe aplicarse para hacer medidas es que la piel debe estar seca y limpia, que no tenga sustancias, grasas ni cremas y demás. Y el electrodo también. Entonces yo lo que propongo es hacer rociar tanto la cuchara, lo que va a ser el electrodo, rociar la zona y esperar a que el alcohol se evapore. Podemos ayudar a limpiar y a secar y esperar un momento. Bueno, el alcohol se evapora rápidamente y entonces eso va a garantizar que no haya sustancias extrañas entre el electrodo y la piel, para que las medidas sean lo más precisas posible. Y ya tenemos los electrodos preparados. Para capturar la evolución de la medida, que es lo importante, no medir solamente un instante, sino ver la evolución y poder graficar, tenemos este aparatito que al encenderlo lo vamos a poner, por ejemplo, para medir ohmios. Hay que activar el Bluetooth, porque mediante Bluetooth se comunica con una aplicación, que aquí está la aplicación. Entonces, si activamos el Bluetooth, se pulsa esta tecla varios segundos hasta que se escuche un pitido y se activa el Bluetooth. A partir de ese momento, en esta aplicación tenemos varias opciones y claro, dice que no encuentra el aparatito. Bueno, tienes la configuración, pero si nos venimos aquí, nos dice que hay que buscar, le damos al más y empieza a buscar. Y este es... Ya lo detectó. Ya tenemos que ha detectado. Pero aquí nos daría los valores y veríamos los valores lo mismo que aquí. Pero si nos venimos aquí, fijaros, está capturando y está acumulando datos. Vamos a parar esa captura. Aquí lo detenemos y esos datos no nos sirven, los mandamos a la papelera. Y hemos puesto todo a cero. Entonces, para hacer una medida, lo primero que tenemos que hacer es iniciar la captura de datos y luego dejar que capture 3, 4, 5 datos y a partir de ahí activamos la conexión de los electrodos y estamos quietos, nos quedamos quietos. Y cuando veamos cómo va numerando, cuando llegue al número que consideremos, por ejemplo, una medida de 30 segundos, una medida de 60 segundos, pues
para ver la evolución 30 segundos es bueno, y entonces vamos viendo los valores, porque podemos configurarlo. Si vamos a configuración, podemos configurarlo de forma que aquí, concretamente en esta opción, le decimos que grabe cada segundo, cada medio segundo. Yo le suelo ajustar para que cada segundo haga una grabación, una captura de datos. Lo dejamos así, le damos por bueno y volvemos atrás. Si va capturando segundo a segundo, pues podemos contar los segundos. Aquí en esta pantallita ver los segundos. Y ya tenemos como un reloj para saber cuándo estamos capturando pues 30 segundos. Si ha empezado en 5 segundos, pues sabemos que cuando llegue a 35 ya tenemos la captura real de 35. Y para finalizar, primero cortamos el interruptor que viene a los electrodos, y cuando después de haber hecho unas 3, 4, 5 lecturas en cero, le paramos aquí. Y una vez que paremos los datos, ya los podemos grabar. Lo mejor es que lo hagamos y lo veamos. Pues vamos a hacer la medida real. Primero, empezamos a capturar datos. Tomamos los electrodos y activamos aquí. Y empezamos a ver que en la primera columna va saliendo el número de la toma de datos, que es 1 por segundo. Entonces eso nos sirve como tiempo, para medir el tiempo. Podemos ir viendo cómo va el tiempo, y en el segundo que queramos, ahí lo podemos parar. Entonces, para detener la captura de datos, después de que haya transcurrido un tiempo que consideremos adecuado, pues lo primero que tenemos que hacer es detener el interruptor. Y ahora vamos a darnos cuenta de que captura nada. Entonces aquí paramos. Y una vez que hemos detenido los datos, lo que tenemos que hacer es guardarlos. Nos venimos aquí y los guardamos. Y vemos que sale un letrerito que nos ha guardado. Y ahora vamos a una zona donde están los datos. Y el último de arriba, o el primero de arriba, este de aquí, es el que lo tocamos y le decimos que lo envíe a un correo electrónico, por ejemplo, o donde tengamos los datos. Entonces, si yo le envío a un correo electrónico, yo le digo que me lo envíe a este que tengo yo aquí, y me lo envía. Y a partir de ahí ya tengo los datos en el ordenador y los voy a procesar en una hoja de cálculo y puedo hacer una gráfica. Con esto podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, si editamos esta lista, yo puedo enviar la lista completa, depende de lo que esté seleccionado, porque puedo seleccionar todos o puedo seleccionar unos cuantos, y de acuerdo a los que seleccione los puedo borrar o los puedo enviar a un ordenador. Yo, por ejemplo, voy a borrar. Si quiero borrar ahora todos los que hay, le doy ahí a borrar, le digo que OK y me borra todo, me ha limpiado la lista. Entonces, los datos que voy guardando, pues ahí los tengo. Entonces le doy atrás y si me vengo aquí ya tengo esto preparado para otra grabación. Los datos últimos los envío a la basura y ya queda limpio. Ya está preparado para hacer otra lectura. Ahora voy a hacer una lectura de la capacidad. Ahora me pongo en la capacidad y hacemos lo mismo. Primero hay que darle a que empiece a capturar. Ya ha empezado a capturar, tomo los electrodos y activamos el interruptor. Y empieza a indicar valores. Y durante un tiempo, lo que consideremos, 30 segundos, 40 segundos,
Durante un tiempo estamos ahí quietos, sin movernos, sin hacer oscilaciones, para que no salga en la gráfica picos y alteraciones raras. Tenemos que estar quietos y cuando consideremos, pues vamos a detener. Y detenemos primero los electrodos. Y luego, unos segundos después, detenemos la captura de datos. Y ya con esa captura de datos, lo primero que tenemos que hacer es guardarlo. No lo ha guardado. Tenemos que ver que aparece un letrerito ahí que dice que lo guarda. Ahora lo ha guardado. Vamos a la zona donde están los datos y vemos que tenemos aquí que ha guardado un archivo. Es un archivo de tipo zip, que hay que descomprimirlo. Depende, cada aplicación tiene su forma de guardarlos. Si yo aquí le digo que lo quiero enviar a un correo, le digo el correo, este que hay aquí, lo selecciono y lo envío. Y ya lo tengo en el ordenador, ya lo tengo en el correo. Y a partir de ahí yo lo voy a procesar. Y esta es la forma de capturar los datos. Este sistema es un poco para iniciar. Yo lo tengo automatizado, lo tengo con un reloj que le hago pasar por un reloj automático, con un relé, de tal manera que le marco el tiempo, le doy a un botón, inicia el tiempo y para el tiempo. No necesito andar leyendo ahí. Voy a enviarlo a la papelera y ya la tenemos limpia la aplicación otra vez. Es muy importante recordar activar el Bluetooth y aquí ver si está el Bluetooth activo. Está el Bluetooth activo y está capturando datos. Estos datos son los que están saliendo aquí en el multímetro. Una vez que tenemos ya en el correo electrónico el archivo, el primero que llegó, aquí está el último, este primero que llegó era el de la resistencia. Entonces lo carga con la fecha, normalmente fecha y hora. Y es un poquito complicado de leer, entonces yo lo que suelo hacer es que le doy al botón derecho y le digo que guardar como. Previamente he creado una carpeta donde le voy a decir medidas provisionales y le voy a cambiar el nombre. Entonces le voy a poner 01 primero era el de medida de resistencia entre pulgares. Vale. Y entonces esto lo guardo. Ya que ahora el otro, me pongo aquí, y el otro eran de la capacidad. Guardar como 01 capacidad entre pulgares. A ver si lo he escrito bien. Mal, un problema. Entre pulgares. Ahí está. Y lo doy a guardar. Ya tengo esos dos archivos ahí. Y ahora me vengo aquí. Como son archivos zip, vamos a empezar con el de la resistencia. Y le digo que con el botón derecho, extraer todo. Le digo que extraer aquí mismo. Le digo que continúe. Y ya tengo un archivo .csv. Yo trabajo con LibreOffice. No uso el Office de Microsoft. Entonces, lo que hago es que le digo que abra en el Calc de LibreOffice y me abre una pantalla. Y aquí tenemos, ¿veis? Aquí están todos los datos. Todos estos datos le voy a decir que aceptar. A veces, en algunas ocasiones, pone 0, en algunas cifras, depende de lo que lea, 0, o sea, pone, digamos, un 0 a la izquierda del número entero y eso a veces da algún problema. Entonces yo les suelo decir que selecciono toda esta columna de los datos, botón derecho y le digo que lo pase como texto en lugar de como número y le doy a aceptar. Y aquí lo tenemos, pero yo tengo que hacer una conversión previamente. Todos estos programas normalmente
digamos, como tienen influencia anglo o vienen del inglés, utilizan el punto como separación decimal, no utilizan la coma, y aquí en Europa utilizamos la coma como separación decimal. En ese caso lo que hay que hacer es cambiar el punto por la coma. Entonces selecciono toda la columna, me voy a editar, le digo que buscar y reemplazar y que donde haya un punto en esa columna me lo sustituya por una coma. Le digo que reemplazar todo, me dice aquí el número de cambios que ha hecho y que lo ha cambiado, me lo muestra y le digo que vale, que muy bien, que cerrar. Y cierro esto y ya me lo ha convertido normalmente en números, lo han colocado en números. En caso de que haya zonas que no conviertan números, pues hay que hacer un apaño también, que os lo voy a enseñar. Yo lo que hago normalmente, me coloco en esta columna, en la columna siguiente, botón derecho, y le digo que insertar una columna antes, y me inserta una columna. Y entonces si hay aquí algún texto, sobre todo texto en forma de números, lo que hago es que le digo, por ejemplo, en este caso, con la UL no me va a funcionar, pero con este, que ya es número, pero si fuera un texto, yo le diría aquí, me pongo ahí, le digo, me vas a hacer una fórmula que es igual a esta celda que tienes a tu izquierda multiplicado por 1 y me lo multiplica. Y esto ya, eso, arrastro y lo extiendo para arriba y para abajo. Y todo esto me lo ha convertido en números. Por si acaso hay texto, que a veces sale texto, y ya tengo yo ahí toda una columna y esa selección ahora ya la voy a convertir en un gráfico. Primero vamos a filtrar una cosa. Aquí hay un dato que se coló un error en la captura. Entonces esta selecciono el número de fila, botón derecho y le digo que eliminar esa fila. Entonces una vez que he eliminado la fila, voy de nuevo a la columna D, que es la nueva, ya todo correcto, y le digo que me haga un gráfico. Y ya me ha salido un gráfico y puedo hacer distintos tipos de gráficos. Pero yo suelo utilizar mucho la línea y este tipo de línea. Entonces me hace ahí una línea. Ha salido una línea un poco irregular. Ahí ha salido algún valor un poco extraño, como este pico, que es cuestión de buscarlo y borrarlo, si queremos, o lo dejamos así. Entonces, lo que hay desde el inicio hasta aquí en blanco son las OLs, es decir, falta de datos. Y desde aquí al final también. Y tenemos ahí un tiempo que podemos ver cómo ha evolucionado la resistencia. Que luego ya yo le puedo poner aquí, le puedo poner, digamos, gráfico de resistencia entre pulgares. Se le pueden poner más datos, abajo cuánto tiempo hemos medido, más o menos 35 segundos, más o menos reales, 35 segundos. Y aquí debajo, digamos, lo que ha leído son megaohmios, porque si nos damos cuenta, aquí tiene una M y el signo de ohmios. Ha leído megaohmios, pues digamos que en el eje Y le voy a decir que son mega o HM, megaohmios. Entonces ya tenemos aquí un gráfico. Cómo ha evolucionado la resistencia en este tiempo. Ha ido ascendiendo, 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 ascendiendo. Otras veces baja, o sea que tiene su... Estudiar esto cambia de una persona a otra, cambia de un momento, de una situación a otra. Es muy interesante. Yo también lo que suelo hacer es que este nombre es muy confuso, entonces le digo, me lo vas a guardar como, además le digo que me lo guarden no en esta extensión, porque en esa extensión no guarda el gráfico, entonces le digo que lo guarde en su extensión propia y le cambio el nombre y le digo que es
le había llamado 01 R resistencia entre pulgares, y si lo vuelvo a abrir, pues ya me presenta el gráfico. Puedo modificar el gráfico, puedo retocarlo, puedo cambiarle de aspecto, puedo ponerle un borde al gráfico, porque le digo área del gráfico, botón derecho, formato del área del gráfico. Yo suelo poner aquí un borde, y entonces le digo en este borde que me lo ponga de 0,5, por ejemplo. Digamos que esto ya es trabajar con el gráfico, y ya me lo he puesto un borde. Y si este gráfico lo quiero, pues me pongo en el gráfico y le digo que lo exporte como imagen, y puedo hacer ya la imagen para trabajar, para presentarla. Y normalmente la presenta de distintas formas, pero suele presentar una PNG, una imagen de tipo PNG, para trabajar con ese gráfico ya. Vamos a hacer el otro gráfico. Y aquí tenemos el otro zip, que era el zip este de la capacidad. Le decimos que extraer todo. Aquí da una información que yo le digo que lo omita y sale bien. Botón derecho, abrir con el libro fiscal. Aquí no va a haber problemas, no me ha puesto. Cuando da problemas es cuando pone 00, ahí es cuando suele dar problemas. Pero aquí no da problemas. Entonces vamos a decirle aceptamos, y en esta columna de los datos le tengo que quitar, buscar y reemplazar el punto por una coma. Eso me pasa por vivir en Europa. También puedo cambiar el programa para que utilice el punto, y todo lo ha convertido en números. Si todo lo ha convertido en números, no tenemos ningún problema. Así, tal y como está seleccionado, le doy a que me haga una gráfica, y en esta gráfica me pongo una línea, y ha ocurrido un fenómeno que es importante que aclaremos, que veamos ahora. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a terminar este gráfico así. Salgo del gráfico, me coloco por aquí y vuelvo a tocar en el gráfico y traslado el gráfico para ver lo siguiente. Fijaros que aquí está indicando nanofaradios, y de repente pasa de la N a la U, microfaradios, es decir, 1000 veces por encima. Aquí era 0,105 y aquí era 199, y claro, esto, los microfaradios, es mayor que los nanofaradios. Sin embargo, la gráfica ha salido como muy bajo, y eso hay que corregirlo, eso hay que retocarlo. ¿Cómo se retoca? Lo que hay que hacer es donde empiezan la U, todos donde están las U, los microfaradios, hay que trasladar la coma a la derecha 3 lugares, porque uno es mayor que el otro 1000 veces. Entonces hay que multiplicarlo por 1000. Solamente donde está la U de microfaradios. La N hay que dejarla como está. La dejamos todo en nanofaradios, o todo, podemos hacer una cosa también, los nanofaradios convertirlos en microfaradios, pero todo sería 0,00, con muchos ceros aquí. Vamos a multiplicar por 1000 los microfaradios para trasladar la coma 3 lugares a la derecha. Lo primero que hay que hacer es introducir aquí, seleccionar esta columna, botón derecho, insertar columna antes. Y nos vamos a buscar donde empieza la U. Aquí tenemos la primera U. Y donde tenemos la primera U, le decimos que esa celda es igual a la que tiene a su izquierda, que la pincho, multiplicado por 1000. 1, 2, 3. Y le doy a intro. Entonces ya son 205,2 en lugar de 0,205. Y esta celda la voy a trasladar hacia abajo por todas las celdas que correspondan con la U, con la U, con la U, con la U.
la N no, solamente la U. Y claro, esta columna es la que vale, pero nos faltan datos. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es decirle que esto que falta aquí, esa celda es igual a la que tiene a su izquierda. Por 1, la podemos multiplicar por 1. Por 1. Y rellenamos este trozo nada más. Las n's. Y abajo hacemos lo mismo, que abajo había n's también. Esta celda es igual a la que tiene a su izquierda por 1. Le damos a intro y la seleccionamos y la trasladamos hacia abajo. Entonces ya hemos convertido, y ahora veremos que el nuevo gráfico de esta columna, nueva columna, la vamos a convertir en, y ya es otra cosa. Aquí la línea ya no tiene nada que ver con la de antes. A partir de un cierto momento, claro, se había puesto todo abajo porque el número entero era mucho menor. Entonces lo hemos multiplicado por 1000 y ya sale. Y aquí vemos cómo la capacidad asciende. Y así es como hacemos los gráficos. Yo, de varios multímetros que he probado, me he encontrado que a la hora de trasladar los datos, las aplicaciones, pues cada una tiene sus fallos. Y este multímetro precisamente es quizás de los que menos fallos tienen. A la hora de cambiar de rango, cuando cambian de rango de nanofaradios a microfaradios, de kiloohmios a megaohmios, muchas veces hacen cosas de este tipo. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta, y para que la gráfica tenga lógica tenemos que darnos cuenta de estos detalles. Bueno, pues yo creo que con esta explicación es suficiente para que entendáis cómo funciona este sistema y cómo podemos conseguir gráficas. Luego la gráfica se puede adornar todo lo que se quiera. Espero haber conseguido una buena explicación.